Asambleísta Linda Machuca. Gracias, señor presidente. Como ecuatoriana, yo me siento orgullosa de que nuestro país haya decidido dar un paso adelante para expresar una muestra de solidaridad mucho más concreta que las palabras de apoyo que se han dado alrededor del mundo. Y efectivamente el tema que hoy nos convoca aquí tiene que ver con la posibilidad de ayudar a los hermanos haitianos de una forma real, ayudando con su regularización a quienes están aquí en el país. Se cree que son alrededor de 800 haitianos en este momento en el Ecuador. Muchos de ellos han iniciado ya un proceso de petición o solicitud de refugio, pero además, si vamos a darles esa ayuda, a facilitar su regularización, pues considerando la situación grave económica que cada uno de ellos está viviendo, también hemos dicho vamos a facilitar que ese proceso de regularización no implique el pago de una multa. Para que esa multa no se haga efectiva, hay que derogar el artículo 38. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es este artículo 38 de la Ley de Migración que está vigente? Vamos a decirles enseguida cuáles son las implicaciones que esto tiene. Pero yo sí quisiera decirles a todas y a todos los compañeros asambleístas hoy aquí en el Pleno que realmente la discusión que hoy tenemos es el preámbulo de lo que será una gran discusión en nuestro país sobre el Código de la Movilidad Humana o sobre la Ley de Movilidad Humana. Hoy hemos adelantado este debate con motivo de la urgencia de analizar este tema que afecta a la comunidad haitiana en esta situación tan difícil, pero desde luego que tienen que revisarse las leyes migratorias que están en vigencia en nuestro país. Tenemos una ley de extranjería absolutamente caduca que trata a los extranjeros como si fuesen prácticamente enemigos. Una ley de migración que en este momento no contempla la realidad que tiene nuestro país con tener 3 millones de ecuatorianos fuera, con tener el fenómeno o el hecho migratorio de algunos hermanos colombianos, peruanos y de otras nacionalidades que siendo vecinos naturales están llegando también a nuestro país. Existe una confusión en las leyes vigentes sobre lo que son los controles migratorios y el control de la delincuencia, por ejemplo. Entonces, no es que estamos en contra de los controles migratorios, de ninguna manera. Desde luego que tienen que existir, pero con un criterio de derechos humanos. Y yo creo que a ningún ser humano se le puede negar que es un derecho innato de todos ellos. En el artículo 38 de la Ley de Migración vigente, se penaliza la migración. Se establece una multa que va entre 200 y 2.000 dólares. Yo quisiera contarles que lo que ha ocurrido en los testimonios que hemos recibido en la comisión, por ejemplo, hay personas que dicen haber sido extorsionadas permanentemente. O sea, usted tiene un parámetro de una multa ahí que debería pagar por haberse quedado más del tiempo establecido en el Ecuador, y hay gente que empieza a pedirle, bueno, usted puede pagar un poquito más o un poquito menos y le vamos a dar determinado permiso. Hay casos muy crueles, muy duros que se dan día a día de personas que están siendo chantajeadas, extorsionadas a pretexto de la multa. Mismo hecho, el que exista la vigencia del artículo 38, por ejemplo, ha imposibilitado que se lleve a cabo el convenio de intercambio de lugar de penas. El Ecuador mantiene con algunos países este proceso en el cual usted puede traer compatriotas nuestros que están en otras cárceles y enviar a su vez a ese país los presos que están en las nuestras. Sin embargo, al tener que pagar estas multas, esto no ha podido ser posible. Y siendo este un caso de derechos humanos, un caso en el que nosotros, por ejemplo, exigimos que esto se pueda llevar a cabo, está limitando esos procedimientos constantemente. También conocemos que gran parte del presupuesto de algunas instituciones, como por ejemplo la Dirección de Migración, se basa o se sustenta en estas multas. Entonces, no es justo que los funcionarios o los representantes de estas instituciones estén prácticamente buscando a qué personas van a encontrar para pedirles estas multas y demás, ¿no? Es decir, hemos visto que hay una serie de casos. Yo puedo contarles de la experiencia que tuvimos en la comisión con una delegación muy importante de miembros de la sociedad civil y a su vez también en la misma jornada con varios representantes del Ejecutivo que entregaron insumos muy valiosos para esta discusión. Y uno de estos elementos que se incorporó, incluso consta este momento en las transitorias, es aquel que complementa lo que ya dice el decreto ejecutivo que plantea esta ayuda y este apoyo a los ciudadanos haitianos. En aquel decreto ejecutivo se dice que además se facilitará
para la reunificación familiar de aquellos haitianos que están aquí con sus cónyuges. El término cónyuges implica la relación matrimonio, que no es muy común en muchos países y Haití es uno de ellos. Nosotros hemos planteado que se amplíe esto, reconociendo desde luego las uniones de hecho y la familia que esté alrededor de ese núcleo familiar, como el caso de los hijos o los niños que puedan estar huérfanos, quienes también son una prioridad en este momento. Yo creo, compañeras y compañeros, que si bien es cierto, este es un debate muy importante previo al gran debate de lo que será la reestructuración de las normas que rigen y que norman, desde luego, la emigración, la inmigración, el refugio, el desplazamiento en nuestro país. Pero es también un mensaje muy importante que como país, como Ecuador, le estamos dando al mundo entero. Nosotros estamos ajustando las normas en nuestro país de acuerdo a los principios constitucionales vigentes. Estamos dando este mensaje al mundo que respetamos los derechos de los extranjeros en nuestro país y que aún más somos capaces de expresar nuestra solidaridad con pueblos en situaciones difíciles. Pues de la misma manera esperamos que en el futuro los derechos de nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior sean respetados y sean asimilados de la manera solidaria como nosotros lo estamos haciendo, lo que se denomina el principio de la reciprocidad. Compañeras y compañeros, yo les hago un llamado para que aprobemos hoy la propuesta que se nos ha encomendado de la ley derogatoria del artículo 38 de la Ley de Migración y que a posterior sigamos discutiendo con todos los argumentos necesarios para construir realmente este momento en el país, el momento más adecuado para generar una ley o un código de la movilidad humana que reconozca el momento actual que vive nuestro Ecuador. Muchas gracias.